Bienvenidos a otra clase más de microbiología y parasitología. En esta oportunidad daremos continuidad a nuestro contenido de complejo mayor de histocompatibilidad, viendo los tipos que componen al MHC. Aquí tenemos una presentación resumida de lo que acabamos de mencionar del complejo mayor de histocompatibilidad con su subtipo clase 1, clase 2 y clase 3. Dijimos que clase 1 encontrábamos glucoproteínas de superficie celular en casi todas las células de nuestro cuerpo y van a ser presentadoras de péptidos antigénicos de las células del tipo linfocito T colaboradores. Los de clase 2 son glucoproteínas de superficie celular de células presentadoras de antígeno. Y entonces van a ser presentadoras de péptidos antigénicos a las células o linfocitos T helper. Y los de clase 3 tenemos proteínas secretadas en la función inmunitaria y habíamos hablado de factores del complemento como el C2, C4, el factor B y también que iban a actuar con algunas citoquinas inflamatorias como el factor de necrosis tumoral. Pues bien, iniciemos a profundizar el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Las moléculas de HLA1 están conformadas por cadenas proteicas del tipo alfa y beta 2 microglobulina. Aquí tenemos una presentación de resumen, que tenemos dos sitios para HLA1 que está siendo representado aquí o aquí también. Tienen cadenas proteicas que la integran y hace referencia a la cadena proteica del tipo alfa, o en este caso representada como alfa 3, y la cadena beta 2 microglobulina que está aquí en color naranja. Este sería un bloque. El otro bloque es este que tenemos aquí. En este sector se localizan los sitios para unión del antígeno, para el antígeno. Entonces, aquí tenemos dos tipos de cadenas proteicas, la del tipo alfa 1 y alfa 2. Y el péptido, la porción antigénica, tenemos aquí, ¿sí? Pueden ver en este diseño que el dominio alfa 1 y alfa 2 es el que forma el nicho para el péptido. Y sin embargo, la zona de alfa o alfa 3 y de beta 2 microglobulina forman parte de cadenas integradoras de esta estructura de HLA tipo 1. Entonces, si hablamos de cadenas proteicas, estos componentes proteicos tienen que ser sintetizados por los ribosomas y en este caso son plegados a través del sistema de chaperonas del retículo endoplásmico. Ahí en el retículo endoplásmico tenemos una molécula que ustedes recuerdan que verifica el plegamiento correcto, y en este caso nos hacemos referencia a la calnexina porque va a cumplir una función de vigilancia y de tratar de evitar que esas cadenas alfa, por ejemplo, se unan a otra cadena diferente que no sea la beta 2 microglobulina. Entonces esa responsabilidad está a cargo de la calnexina. ¿De dónde va a surgir la información para la síntesis de estas cadenas proteicas? Recordemos que esa información está en los genes, en el ADN. Pero en el caso de la cadena alfa está en los genes del cromosoma 6. Y en el caso de la cadena beta microglobulina está en el cromosoma 15. Entonces, una vez que tengamos ese complejo trimolecular de la cadena alfa, de la beta 2 microglobulina y de la calnexina, el retículo endoplásmico recibe unos fragmentos proteicos. ¿A qué fragmentos estamos haciendo referencia? A estos péptidos. Estos son los que van a recibir. ¿Cómo? ¿De dónde surgieron esos péptidos? Y bueno, pudieron haberse generado dentro de la célula o por infecciones virales o por el estrés de la célula. Entonces, estas proteínas, recordemos que eran de gran tamaño, tuvieron que haber sido degradadas. ¿Por qué? Por
que son proteínas víricas, dijimos en un principio, o porque son proteínas que fenecieron. Entonces, para su degradación vamos a necesitar justamente del proteasoma. En fin, la molécula de HLA1 solamente va a poder reconocer péptidos lineales de 8 a 10 aminoácidos. Entonces, en definitiva, se necesita que el proteasoma desestructure a esa proteína marcada, ¿sí? Para que pueda liberar los péptidos. Una vez que esas proteínas que fueron generadas dentro de la célula y depositadas en el retículo endoplásmico del citoplasma se unan a esas moléculas de ubiquitina para ser llevada al proteasoma por proteínas portadoras conocidas como E2, esas proteínas van a ser degradadas. Entonces, el proteasoma, ¿qué era? Bueno, recordemos de vuelta por ahí si no nos estamos ubicando. El proteasoma es un organelo tubular que está formado por 20 enzimas diferentes que se encargan de ¿qué? De fragmentar las proteínas péptidos pequeños. Esa es su función del proteasoma. En este caso, esas proteínas pueden ser de origen vírico, por ejemplo. Entonces, solo el 10% de los péptidos producidos por esos proteasomas son del tamaño adecuado para ser reconocidos por las moléculas HLA1. El 70% de ellos son muy pequeños para ser activos y el resto son muy largos y requieren que se haga una manipulación adicional por alguna enzima celular, por ejemplo, una aminopeptidasa del citoplasma. Entonces, el péptido que se genere en el citoplasma por el proteasoma se le entrega a una molécula que se denomina TAP, que tenemos aquí. El péptido siendo entregado a TAP. ¿Para qué? Para que la molécula HLA1 la reciba. Entonces, el complejo que se forma ahora, HLA1 con el péptido, va a ser llevado a la membrana celular para ser presentado al linfocito TCD8. Eso es lo que tenemos presentado aquí, ¿sí? El péptido siendo pasado por TAP y siendo presentado justamente a HLA1 y terminando toda su formación a través de no solamente el retículo endoplásmico, sino que Golgi, y siendo excretado a nivel de la membrana a través de una vesícula exocítica. Entonces, ahí el linfocito TCD8 va a poder reconocer a esa estructura de membrana denominada HLA1 o HMC1. En resumen, ¿qué tenemos? Que la presentación de antígenos por moléculas HLA1 va a ocurrir en 4 etapas. Primero se tiene que generar el péptido de 8 a 10 aminoácidos por el proteasoma. Luego ser trasladado ese péptido al retículo endoplásmico por moléculas transportadoras del tipo TAP. Y posteriormente unir al péptido al nicho de la molécula HLA1, que va a ocurrir en el retículo endoplásmico y posteriormente completar su formación y ser transportado a nivel de la membrana de la célula para que pueda ser presentado a los linfocitos TCD8. Eso es en resumen lo que sucede. Estas moléculas HLA1, ¿qué hacen? Vigilan el interior de la célula y al vigilar y encontrar algún componente proteico que está en desorden, alertan, presentan a los linfocitos TCD8. Entonces los alerta a los linfocitos TCD8 ¿de qué? De la presencia de que hay algo anormal dentro de la célula. Las moléculas HLA tipo 2, ¿qué hacen? Avisan a los linfocitos TCD4 de lo anormal que se encuentra fuera de la célula. Es importante recordar esto. HLA1
es para linfocitos T, CD8 y la del tipo 2 para linfocitos T, CD4. Estas moléculas de MHC clase 1 ya habíamos mencionado que se iban a expresar principalmente en las células nucleadas de nuestro organismo y que iban a presentar esos antígenos intracelulares, sean estos virales, tumorales. Y al presentar, al exponer sobre su membrana, iban a ser reconocidos por los linfocitos TCD8, citotóxicos. Ellos van a reconocer a través de su receptor de estas células T. Entonces, los locus que constituyen a esta clase tipo 1 serían el HLA, A, B y C. Locus, ¿qué es locus? Entonces, locus, recordemos, es un lugar específico del cromosoma en donde está localizado un gen o en todo caso una secuencia de ADN como una dirección genética, ¿sí? Y el plural de locus, recuerden que decíamos loci. Entonces, locus, los sitios del ADN en donde vamos a encontrar van a ser en HLA, A, HLA-B y HLA-C. Aquí podemos ver con más detalle, ¿sí?, la estructura de esta HLA clase 1. Podemos ver el nicho, el sitio de unión para el péptido con el componente proteico, la cadena proteica alfa 1, alfa 2, que están siendo representadas en este sector. El componente alfa 1 y la cadena proteica alfa 2. Y nos dice que es el sitio de unión para el péptido. Y más abajo podemos ver el sitio para la cadena alfa 3, que en este caso está expresado hacia el lado derecho, y para beta 2 microglobulina hacia este extremo izquierdo. Como vimos, uno de los componentes proteicos de la estructura de HLA1 es la beta 2 microglobulina. Esta beta 2 microglobulina, cuando es degradada, el 95% de ella va a ser eliminada en la filtración glomerular y ya en el túbulo proximal se va a reabsorber el 99% por endocitosis. Es importante tener en cuenta de que la beta 2 microglobulina puede ser medida a nivel de laboratorio y que la prueba que se realiza mide la cantidad de esta proteína en sangre, en orina o en el líquido cefalorraquídeo y es considerado un tipo de marcador tumoral. En este caso podemos ver que cuando tenemos un aumento superior a 370 microgramos en orina de 24 horas nos da una evidencia, una disfunción tubular. Y si tenemos un aumento en la producción, podemos relacionar con enfermedades como la enfermedad de Wilson, la anemia de Fanconi, galactosemia congénita, nefrocalcinosis, artritis reumatoide, nefritis intersticial y nefrotoxicidad. ¿Por qué? Por metales pesados, ciclosporina, aminoglucósidos y cisplatino. Como mencionamos anteriormente, existen lugares estratégicos en el sistema HLA que sirven para examinar si una persona puede ser compatible. En ese caso, el tipo de la molécula antígeno presente en ABC es lo que va a determinar esa posibilidad de que se acepte o no un tejido de un donante por el organismo de una persona que va a recibir el receptor. Nosotros habíamos mencionado que esos lugares estratégicos se denominaban locus y que se verificaban para HLA tipo 1 los subtipos HLA-A, HLA-B y HLA-C.
que son clásicos. Las moléculas no clásicas son las del tipo HLA-E, HLA-F y HLA-G. Estas se van a expresar en el caso de la E en el trofoblasto placentario, la del tipo F en el trofoblasto extravelloso, que va a invadir la decidua. Y en el caso de la G, trofoblasto placentario, linfocitos T y monocitos de pacientes con VIH tipo 1. Entonces, ¿cuáles serían las acciones de ellas? En el caso de la E, prevenir la lisis mediada por las células NK. Y en el caso de la G, suprimir la lisis por células NK y facilitar la expresión de HLE. En este bloque podemos ver más detalladamente cómo se da esa presentación, formación de HLA tipo 1. Tenemos que en primera instancia las proteínas que están presentes en el citosol van a ser degradadas por el proteasoma. Acá está siendo representadas las proteínas, pueden ser de origen vírico, como dijimos, y van a estar marcadas por ubiquitina. La ubiquitina es reconocida por la subunidad E2 del proteasoma y lo que hace es degradar esta proteína, una macromolécula, en estructuras peptídicas pequeñas. ¿Qué van a pasar con estos péptidos? Van a ser liberados al citoplasma y van a ser capturados por el canal TAP, que va a permitir el ingreso de estos péptidos hacia el retículo endoplásmico. Al ingresar hacia el retículo endoplásmico, ellas van a poder unirse a esas moléculas que se acabaron de sintetizar, las MHC1 o las HLA1. ¿Por qué? Porque ellas tienen que tener entre su sitio alfa 1 y alfa 2, donde presentan un nicho, tienen que tener el péptido, la estructura que van a presentar a los linfocitos TCD8, ¿sí? Entonces, posteriormente, cuando pasa a través de las vesículas del retículo endoplásmico y dirigiéndose hacia el complejo de Golgi a través de las vesículas COP2, ¿recuerdan? En el aparato de Golgi que vamos a tener glicosilación. Va a ser glicosilado, por tanto, esa estructura y posteriormente, a través de una vesícula secretora, va a ser mandada hacia la superficie de la membrana. Estas, dicen, se fusionan con la membrana y los complejos van a quedar expuestos. ¿Para qué? Para que cuando pase un linfocito TCD8 citotóxico pueda reconocer a esta HLA1 y pueda verificar el péptido que se lo está presentando. Entonces, el sistema dependiente de ubiquitina o ubiquitina, porque aquí podemos tener Q o C, ¿sí? Entonces, ubiquitina o ubiquitina, ¿sí? Es muy importante, ¿por qué? Porque tiene un papel clave. Ella regula, permite esa proliferación celular. Degradan las proteínas cuando fenecen, cuando llega su fecha de vencimiento. Y también aparentemente tiene un papel fundamental en el control del ciclo celular, entonces a través de la participación en la degradación de las ciclinas. En este caso, inclusive, se llegó a relacionarle con enfermedades patológicas como el caso de la enfermedad de Alzheimer, algunas distrofias musculares o el caso de las caquexias. Aquí podemos ver la acción de las ubiquitinas marcando a la proteína y nuestro proteasoma con sus bloques de subunidades. Una vez que es reconocida por el proteasoma la proteína a ser degradada a través de la ubiquitina, estas se desprenden y se reciclan.
Sin embargo, la estructura proteica, al ser reconocido la ubiquitina, ya ingresó en la estructura del proteasoma y las enzimas proteolíticas que forman parte de este proteasoma van degradando lo que era proteína como macromolécula ahora en péptidos. Esta información está en el libro de Blanco, pueden constatar, y nos desglosa cómo está formada el proteasoma. Nos muestra su sector CAP, que sería la boca de acceso a la proteína a ser degradada, ¿sí? Y que justamente reconoce las ubiquitinas y que es el sector que libera a las ubiquitinas para que puedan ser reutilizadas, recicladas, y nos muestra el cilindro que está formado por 4 anillos y 7 unidades polipeptídicas, en donde en su interior tenemos las enzimas proteolíticas, las peptidasas, que van a degradar esa proteína que ingresa aquí en péptidos. La ubiquitina, por tanto, es el componente necesario para marcar esas proteínas para que el proteasoma pueda degradar ese componente proteico, que en este caso estamos haciendo la suposición de un componente vírico, ¿sí? En péptidos pequeños. Aquí necesitamos la acción de TAP, que puede ser TAP 1 o 2, que estos van a mediar el transporte justamente de esos péptidos desde el citoplasma, desde el citosol, hacia el retículo endoplásmico, hacia la luz del retículo endoplásmico, hacia el sector cisternal. ¿Recuerdan? ¿Cómo va a ser este transporte? Va a ser un transporte del tipo activo, ATP dependiente. Entonces, en este sector donde está nuestro sistema de transporte TAP, también vamos a tener otra molécula que es la tapacina. La tapacina es una molécula de clase 1 que se va a encontrar unidas a todas las estructuras del tipo TAP, ¿sí? Entonces, cuando el péptido ingresa, ya va a permitir la conexión con ese componente estructural de MHC o de HLA de clase 1 para que se le una. Y no tenemos que olvidar que evidentemente necesitamos de la calnexina beta 2, que va a vigilar, así como la calreticulina, que justamente verifica el correcto plegamiento de esas cadenas alfa en el retículo endoplásmico. Complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, o también denominadas moléculas HLA clase 2. Estas van a estar formadas también por cadenas proteicas del tipo alfa y beta. Aquí podemos ver el cuadro comparativo para HLA clase 2. Las cadenas que las integran serían alfa, beta, y las de localización de los sitios de unión para el antígeno son las cadenas alfa 1 y beta 1. Entonces, estas moléculas se van a expresar solo en los linfocitos B, macrófagos, células dendríticas y las células de Langerhans. Las demás células del organismo, así como casi la totalidad de los linfocitos T, no van a expresar las moléculas HLA de clase 2. La acción, por ejemplo, del interferón gamma puede que transitoriamente permita a células endoteliales o a fibroblastos que expresen. ¿Cómo se da realmente esta formación de estas moléculas HLA clase 2? Los microorganismos que son fagocitados por las células presentadoras de antígeno van a ser ubicados en un fagosoma, ¿sí? En una vesícula. Vamos a suponer que sean estos antígenos peptídicos que fueron fagocitados. Entonces, lo que sucede es que van a ser degradados estos microorganismos o antígenos peptídicos, como está demostrado aquí, por esos lisosomas que van a vertir sus enzimas hidrolíticas sobre él.
Mientras tanto, las moléculas de HLA clase 2 se van a estar generando en el retículo endoplásmico, en donde la hendidura para el antígeno va a estar cubierta por una molécula que se llama cadena invariante. Va a estar cuidando ese nicho para el antígeno, porque va a impedir que se una en ese sector antígenos internos durante la formación o tránsito en el citoplasma. ¿Qué va a pasar con esa molécula? Va a migrar alrededor en el citoplasma, ¿sí? Y va a ingresar al endosoma o la vacuola fagocitaria, en donde se estaba procesando esa proteína de origen externo, ese antígeno peptídico. Entonces, ¿qué va a ocurrir posteriormente? Luego se va a liberar de una gran parte de la cadena invariante, ¿sí? Y menos de una porción que se le llama clip, que es el que queda aquí. Posteriormente va a ser removido o removida esa estructura denominada clip por otra molécula que se llama HLA-DM. ¿Para qué? Para que el péptido generado en el endosoma pueda unirse en ese sector. Entonces, los antígenos se van a acoplar a las moléculas HLA de clase 2 para ser transportados a la membrana celular para su presentación al linfocito TCD4. Los péptidos presentados por las HLA de clase 2 son los más largos, de 12 a 20 aminoácidos más o menos, en comparación a los de HLA tipo 1, que recordemos eran de 8 a 10 aminoácidos. Aquí podemos ver un resumen tanto del MHC clase 1 o HLA clase 1 y del MHCO clase 2 o LHA clase 2. Nos muestra aquí en este sector el retículo endoplásmico y en este sector representando la membrana plasmática. ¿Qué tenemos? En la de clase 1, el antígeno, el componente proteico, puede ser de ejemplo vírico, va a ser degradado por el proteasoma y liberado esos componentes en pequeños péptidos de 8 a 10 aminoácidos y va a permitir su ingreso al retículo endoplásmico el componente de transporte TAP, que tiene una estructura que denominaba tapacina, que permite que ese péptido pueda unirse perfectamente a la estructura que se estuvo formando de cadenas alfa y beta 2 microglobulina, ¿sí? Y que estuvo siendo resguardado por calreticulina y por calnexina para verificar su plegamiento correcto de esta proteína. Posteriormente se envía a través de una vesícula al complejo de Golgi que tenemos aquí, en donde será glicosilada y posteriormente es excretada por vesículas, ¿sí? a la membrana de esta célula. Esto decíamos que sucedía para el complejo mayor de histocompatibilidad de la clase 1 o HLA clase 1 y que se expresaba en la mayoría de las células de nuestro organismo. En el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 decíamos que en el retículo endoplásmico ya se estaba formando el componente estructural de cadenas alfa-beta, ¿sí? en el retículo endoplásmico y que posteriormente iba a ser enviada por vesículas glicosiladas en Golgi y que esta estructura tenía un clip, un componente de protección. Y también tenía una molécula invariante. En el proceso, varias partes de esta molécula invariante se perdían y quedaba solo el clip,
que al momento de unirse a las vesículas lisosómicas que contenían al antígeno que había sido fagocitado, ¿sí?, unía a su estructura los componentes peptídicos que tenían mayor cantidad de aminoácidos que nuestra clase 1, ¿sí? Tenían alrededor de 12 a 34 aminoácidos. Este componente se expresaba a nivel de las membranas de células de linfocitos B, macrófagos, células dendríticas. No olvidar que el proceso en donde perdía el CLIP se necesitaba otro tipo de molécula HLA del tipo MD para que pudiese liberar el CLIP y unir el antígeno. Aquí tenemos un cuadro representativo justamente de lo que ya veníamos mencionando al respecto de HLA tipo 1 y HLA tipo 2. Las cadenas que integran, para el tipo 1 tenemos alfa y beta 2 microglobulina y para el tipo 2 tenemos alfa beta. Sin embargo, el sitio de localización para el antígeno, en el caso del tipo 1 es alfa 1, alfa 2 y para el tipo 2 es alfa 1, beta 1. El tipo de unión para los linfocitos, para los receptores de los linfocitos T, es del tipo CD8 para HLA clase 1 y CD4 para HLA clase 2. Y también mencionamos los tipos de péptidos que van a reconocer justamente estas cadenas proteicas de 8, entre 10 y 11 aminoácidos para HLA clase 1 y de 12 a 34 aminoácidos para HLA clase 2. Además de eso, tenemos las denominaciones de los locis, los lugares en donde se van a encontrar esta información. HLA-A, HLA-B, HLA-C para los de tipo 1. Y para los de tipo 2 tenemos HLA-DR alfa beta, HLA-DQ alfa beta, HLA-DP alfa beta y HLA-DM. Como ya vimos, las células que expresaban en el caso de la HLA de clase 1, la mayoría de las células de nuestro organismo, y para las de clase 2 dijimos linfocitos B, macrófagos, células dendríticas y las células de Langerhans. Aquí le dejo un resumen detallado por etapas de lo que se muestra presentando tanto para el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 y para el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, para que lo puedan estudiar detalladamente. Complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. En el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 tenemos que se pueden expresar en macrófagos células dendríticas y células linfoides, principalmente los linfocitos B y excepcionalmente los linfocitos T activados. Estos van a presentar péptidos de proteínas extracelulares endocitadas que son reconocidas por los linfocitos TCD4, los colaboradores. ¿Cómo? A través de su receptor de estas células de linfocitos T. ¿Cómo va a estar dada la estructura del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2? Bien, ella tiene cadenas glucoproteicas del tipo alfa y del tipo beta. Las de beta son ligeras, son cadenas proteicas ligeras. Las cadenas alfa 1 sería abierta, mientras que la alfa 2 es plegada. La alfa 1 es la que va a recibir al componente peptídico. Y las cadenas tenemos del tipo beta 1 y beta 2. El alfa 1 con el beta 1 es el que va a recibir al péptido, que en este caso va a servir de presentación.
En humanos, las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 están codificados por diferentes locis. Estos pueden ser HLA-DP, HLA-DR, HLA-DQ, ¿sí? ¿Estos dónde van a estar expresados? Van a estar expresados en el cromosoma 6 y tienen un 70% de similitud entre sí. Hablamos de genes que son muy variantes, principalmente el de RB, y en ambas cadenas de HLA-DQ y DP. En el caso de la HLA-DP no existen muchos alelos prevalentes. Hay otras formas también de HLA, como es el caso de HLA-DM y HLA-DO. Estas otras no son clásicas, entonces no se unen a péptidos y no son tan variantes, tan polimórficos. Las moléculas de HLA de clase 2 se encuentran también en algunos endotelios vasculares, algunos epitelios ductuales senos, tracto gastrointestinal, en el caso del glomérulo, el riñón. Y las moléculas de HLA-DR están presentes en mayor cantidad que las HLA-DQ y DP. La expresión de estas moléculas podemos ver alteradas cuantitativamente hablando en situaciones en donde se presente rechazo o tolerancia a un trasplante. También se menciona el caso de un pseudogen, el caso HLA-H, que se define como un gen no funcional porque se elimina en diferentes frecuencias en el caso de los seres humanos y codifica una proteína truncada que no es funcional. Pero a medida que se van realizando los estudios se demuestran que la actividad transcripcional de HLA-H, ¿verdad? Y ya se han encontrado 13 nuevos alelos de HLA-H. Entonces es un grupo por dilucidar. Y por último de este bloque del complejo mayor de histocompatibilidad nos queda la clase 3. Desarrollemos. El complejo mayor de histocompatibilidad de clase 3 se presenta en una región del genoma que se encuentra entre el complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 1 o clase 1 y entre el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Y por eso, como se encuentra entre la clase 1 y clase 2, se lo denomina clase 3. Ahora, ¿cuál es la función de ella? Es codificar moléculas que participen en la respuesta inmune, en el sistema inmunológico, pero que no comparten en nada las funciones y las características del complejo mayor de histocompatibilidad. Hacemos referencia a la clase 1 y clase 2. Entonces, las moléculas que ellas pueden codificar serían factores, por ejemplo, el factor C2 y C4 y el factor B de la vía alternativa del sistema del complemento. Se van a justamente estos factores originar en los genes que se encuentran entre los locus HLA-DR y HLB. En los haplotipos extendidos, o sea, en aquellos en los cuales se estudia la asociación de un determinado grupo de alelos, los genes de este sistema del complemento adquieren mucha importancia por la asociación que tienen con ciertas enfermedades, como el caso de la diabetes. Hay haplotipos en los cuales la combinación de HLA-A, B, DR, algunos componentes del sistema del complemento y el factor de necrosis tumoral pueden indicar no solamente la susceptibilidad para que uno pueda desarrollar una enfermedad, por ejemplo la diabetes, sino que también te pueden predecir a qué edad se va a presentar la enfermedad. Entonces,
mencionamos que en este grupo de genes podíamos tener la producción de moléculas del tipo C2 y C4, que dijimos que son componentes del complemento que estaban presentes en la vía clásica como en la vía de las lectinas, que ya habíamos estudiado anteriormente. Y también mencionamos al factor B. El factor B, que es una glucoproteína sérica que contiene un componente justamente de la C3 convertasa de la vía alternativa al complemento. Aquí podemos ver nuestra cascada, ¿sí? De la C3B, B mayúscula, B. Entonces, la BB mayúscula, minúscula, es una serin-proteasa, ¿sí? ¿Qué se genera cuando? Cuando el factor B es dividido por el factor D, como podemos ver aquí, del complemento. Entonces tenemos la formación de BA, B mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. Otro componente que mencionamos es el caso del factor de necrosis tumoral que podemos obtener del tipo alfa y del tipo beta. Podemos ver que en el caso del tipo alfa actúa en la citotoxicidad tumoral, como es el caso de la beta, va a inducir a secreciones de citoquinas, inducir la E-selectina sobre el endotelio vascular, va a activar los macrófagos y también tiene actividad antiviral, igual que el caso del factor de necrosis tumoral beta. Actividad antiviral, va a aumentar la fagocitosis en este caso, no solamente de los macrófagos, como vemos alfa, sino que también de los neutrófilos, y va a estar involucrado en el desarrollo justamente de órganos linfoides. Así también tenemos proteínas de choque térmico denominadas por las siglas HSP. Estas son proteínas que van a producir las células cuando se encuentran en un medio que les provoca algún tipo de estrés. Entonces, durante un proceso de inflamación, los polimorfos nucleares, los macrófagos, los eosinófilos van a producir este tipo de proteínas de choque térmico, que lo que hacen es protegerle a las células de los radicales libres tóxicos derivados del oxígeno y producidos a causa de ese estrés. Son generados para atacar a los microorganismos que fagocitan y de no ser por estas proteínas, estos radicales que iban a hacer, atacarían justamente los componentes citoplasmáticos de las células. Entonces, estas proteínas de choque térmico van a estar aumentadas delante de varios factores de estrés. Por ejemplo, un aumento o una disminución extrema de temperatura, cambio de la presión osmótica, un aumento de presión, isquemia, un ambiente con un pH extremo, radiaciones ionizantes y presencia inclusive de sustancias tóxicas. Estas proteínas lo que hacen es, de vuelta, repetimos, ayudar a la célula a conservar o a degradar las proteínas desnaturalizadas, uniéndose a ellas para evitar que se agreguen. Entonces les marcan para luego destruirlas o manteniendo las cadenas polipeptídicas desplegadas en un estado competente. Todo esto para que una vez que el estrés ya haya cedido, puedan volver al plegamiento inicial, quiere decir que recuperen la conformación inicial de esa proteína. Entonces, si recupera la conformación inicial, una estructura proteica, decimos que recupera su función. Los genes MYC, ¿qué son estos? Estos se han identificado en otros espacios del ADN, en otros loci, que hacen parte justamente de la región HMC clase 1. Y en este caso se les conoce como MYC o MIC del tipo A y MIC del tipo B. Para el A tenemos 51 alelos y para el B
hay 13 alelos. Esta expresión se limita solamente a la mucosa gástrica, no se va a expresar en los linfocitos CD4, ni CD8, ni los linfocitos B. Y su configuración es muy parecida a la HLA1, pero no se unen a la beta-2 microglobulina, sino que van a actuar como un ligando de las células NK o natural killers. Y por último, vamos a hablar del sistema CD1. Estas son moléculas similares a las HLA, pero que presentan a los linfocitos T y a las células NK antígenos lipídicos, que pueden estar asociados a proteínas provenientes de microorganismos como micobacterias, borrelias, leishmanias. Se conocen alrededor de 5 moléculas del tipo CD1 que pueden ser A, B, C, D y E. No son polimórficas y están codificadas fuera del complejo mayor de histocompatibilidad, pero que se asocian a la cadena beta-2 microglobulina. Entonces, se van a originar en genes del cromosoma 1 en el ser humano. Esta CD1 se expresa en células de Langerhans de la epidermis cuando hablamos del subtipo A, en tanto que el subtipo B y C se van a encontrar en células de diferentes tejidos, como el caso de piel, hígado, riñones, pulmones, órganos linfoides. Varias de estas CD1 van a estar presentes en la membrana de las células dendríticas y en algunos linfocitos. Además de presentar los antígenos, ellas son responsables de estimular la producción de estas células dendríticas que van a terminar estimulando a las células NK, como así también a los linfocitos T y a los linfocitos B. Bien, hasta aquí llegamos en esta presentación de los tipos de complejo mayor de histocompatibilidad. Hasta pronto.